Buenos días, queridas y queridos estudiantes del quinto año básico de la Escuela San Alfonso. Espero que estén muy bien y espero que puedan tomar atención a este video donde les voy a explicar cómo poder desarrollar esta guía de matemáticas, ¿ya? Esta guía se va a tratar sobre los movimientos de traslación, reflexión y rotación, ¿ya? Y para eso vamos a usar lápices de colores, regla y goma, ¿ya? Quería comentarles que al final de cada una de las hojas de la guía aparecen estas figuras que tenemos acá al final, ¿ya? Las cuales yo les voy a pedir que las recorten, por favor, así también como estas que están acá. Vamos a recortar solamente estas que están aquí, esta amarilla, celeste, rosada y verde, ¿ya? Y vamos a recortar estas figuras que están acá, todas estas, el cuadrado, el romboide, el rombo, el rectángulo, el trapecio, el triángulo y el trapezoide. Todas estas figuras las vamos a recortar, ya se van a dar cuenta para qué nos va a servir eso. Entonces la primera instrucción dice, utiliza lápiz grafito, lápices de colores y regla para realizar las siguientes actividades. Número 1. Realiza una traslación de la figura ABCD moviéndola 8 a la izquierda y 3 hacia arriba. Pinta de color naranjo la nueva figura y escribe las letras para cada vértice. A, B, C y D. ¿Ya? Significa que acá para esta figura vamos a hacer una traslación, es decir, vamos a mover, ya voy a poner acá esta figura que tenemos acá, ¿ya? La vamos a colocar aquí y la vamos a trasladar a diferentes lugares, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es contar 8 espacios hacia la izquierda y luego 3 espacios hacia arriba desde cada uno de los vértices, ¿ya? Vamos a comenzar entonces por el vértice A, que se encuentra exactamente en este lugar que está aquí, ¿ya? En ese lugar que está ahí tenemos el vértice A, después acá tenemos el vértice B, vértice C, vértice D, ¿ya? Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego 1, 2, 3 hacia arriba. ¿Ya? Recuerden, contamos 8 a la izquierda y 3 hacia arriba. Entonces el vértice A va a quedar acá en este lugar anotado. ¿Ya? Tenemos ahí entonces. Luego tenemos el vértice B. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego 1, 2, 3. ¿Ya? Tenemos el vértice B. Luego vamos a ver el vértice C. Contamos lo mismo, del mismo modo. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego 1, 2, 3. Y ahí tenemos el vértice C. Después tenemos entonces que ubicar el vértice D, que lo tenemos acá, ¿ya? Y contamos 1 espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios, 5 espacios, 6 espacios, 7 espacios, 8 espacios y luego hacia arriba 1 espacio, 2 espacios, 3 espacios. Y ahí tenemos entonces el vértice D, ¿ya? Bien, ahora continuando entonces con la actividad, ¿ya? Vamos a cerrar la figura ya que tenemos los 4 vértices. Entonces ahora vamos a cerrar con regla, ¿ya? Ahí conectamos los vértices, todos los vértices, ¿ya? Y acá también, ¿ya? Bien, ya tenemos lista entonces nuestra traslación. Anotamos las letras, ¿cierto? Como dice acá, y le colocamos una comita para indicar que esta es la copia de la figura original, ¿ya? Y como dice acá, la vamos a colorear con lápiz de color naranjo, ¿ya? Entonces la vamos a pintar acá de color naranjo, ¿ya? Y pintamos toda la figura en su interior, ¿ya? Bueno, también
como ya hicimos los saltitos y lo hicimos de manera correcta, podemos borrarla para que la hoja no quede tan rayada o tan manchada. Podemos borrar los saltitos que hicimos, ¿ya? Que solamente en realidad nos servían para poder hacer el movimiento de traslación, ¿ya? Entonces, la idea es que nos quede de esta forma la actividad hasta el momento, ¿ya? Ahí tenemos entonces vértice A, vértice A, vértice B, vértice B, vértice D, vértice D y vértice C y vértice C, ¿ya? Bien, veamos ahora lo siguiente. Luego en la actividad número 2 vamos a hacer una reflexión de esta figura, es decir, esta figura que tenemos acá, ¿ya? Recuerden que aquí tengo un recorte para visualizarla mejor, se va a reflejar al lado izquierdo, ¿ya? Es decir, nos va a quedar más o menos de esta manera, ¿ya? Aquí no vamos a hacer una traslación, vamos a hacer una reflexión, ¿ya? Es decir, vamos a utilizar un espejo, ¿ya? Vamos a utilizar como espejo esta línea que tenemos acá. Entonces dice aquí, leemos: realiza una reflexión de la figura EFGHI, esta es la figura EFGHI, ¿ya? A la izquierda del segmento PQ, este es el segmento PQ, ¿ya? Y luego dice, pinta de color naranjo la nueva figura y escribe las letras para cada vértice. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es una reflexión con respecto al eje PQ. Y para eso vamos a contar desde cada vértice hacia el eje, ¿ya? Entonces si nos damos cuenta es acá en E, ya este es el vértice E, esa esquinita que está ahí, vamos a contar un espacio, dos espacios, tres espacios, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos a contar. Decimos 1, 2, 3. Tenemos 3 saltitos a la derecha y luego contamos lo mismo hacia la izquierda. 1, 2, 3. Entonces ahí marcamos el vértice E. Luego hacemos lo mismo con el vértice F. Contamos un saltito, 2 saltitos, 3 saltitos, 4 saltitos, 5 saltitos, 6 saltitos. Ya tenemos 6 saltitos y luego contamos a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saltitos. Ahí tenemos entonces el vértice F. ¿Ya? Seguimos con el vértice I. Contamos 1, 2, 3, 4 saltitos hasta el eje y luego contamos 1, 2, 3, 4 saltitos y tenemos ahí entonces el vértice I. Luego contamos desde el vértice G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saltitos. Tenemos 7 saltitos a la derecha. Entonces contamos lo mismo hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el vértice G. Y finalmente tenemos el vértice H en donde contamos solamente 1, 2 saltitos. Y luego 1, 2 saltitos. ¿Ya? Es decir, todos los saltitos que estaban anotados hacia la derecha se reflejan hacia la izquierda. ¿Ya? Luego, teniendo listo esto, vamos a cerrar la figura para que quede congruente con la figura de la derecha. ¿Ya? Vamos a cerrarla uniendo todos estos puntitos. ¿Ya? Estos puntitos que tenemos acá. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Y luego entonces ahora empezamos a anotar las letras. Este sería el reflejo de E, ¿cierto? El reflejo de I, el reflejo de H, el reflejo de G, el reflejo de F, ¿ya? Y tendríamos listo entonces la figura, ¿ya? Luego, como dice acá, tenemos que pintarla de color naranjo. Entonces pintamos de color naranjo toda la figura, ¿ya? Y recordemos que también lo que podemos hacer es borrar con goma todo esto si es que nos molesta, aunque en realidad es parte de la actividad, así que el que quiera puede borrar estos saltitos que nos sirvieron para hacer la reflexión, ¿ya? Entonces hasta el momento tendríamos lista la traslación de la figura ABCD y lista la reflexión de la figura EFGHI, ¿ya? Entonces ahora tenemos que ver cómo se realiza la actividad de rotación, ¿ya? Y para eso tenemos que tener claro las instrucciones, ¿ya? Como dice acá,
Realiza una rotación del triángulo JKL a partir del vértice K con un ángulo de 90 grados en sentido horario. Pinta la nueva figura de color naranja. ¿Ya? Bueno, acá tenemos el triángulo JKL, ¿cierto? Porque sus vértices se llaman así, J, K y L. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos bien, acá, el triángulo, al momento de dibujarlo y hacer la rotación de 90 grados, nos quedaría aproximadamente dibujado con esta forma que estoy mostrando ahora en el video, ¿ya? Más o menos así, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir girando la hoja cuando sea necesario, ¿ya? Como vamos a hacer una rotación de 90 grados, ¿ya? En sentido horario, vamos a estar mirando la hoja en sentido normal y en sentido vertical, ¿ya? Entonces, como lo vamos a hacer con respecto al punto K, ¿ya? El punto K va a quedar donde mismo, pero los otros puntos, J y L, van a modificarse, ¿ya? Así que mucha atención. Vamos a contar aquí entonces. Atención. 1, 2, 3, 4, ¿ya? 4 a la derecha y 2 hacia arriba, ¿cierto? Repito. 1, 2, 3, 4 y para llegar acá 1 hacia arriba. Entonces afirmo con el lápiz la letra K y giro todo el plano cartesiano y cuento lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 1 hacia arriba. ¿Ya? Entonces acá el vértice J va a quedar anotado aquí. ¿Ya? Luego vuelvo a la vista normal y cuento la distancia entre L y K. Y para eso cuento y digo 1, 2, 3, 4. ¿Ya? 3 a la derecha y 1 hacia abajo. ¿Ya? 3 a la derecha y 1 hacia abajo. Entonces giro la hoja nuevamente. ¿Ya? Y digo 1, 2, 3 a la derecha y 1 hacia abajo. Entonces me va a quedar aquí el punto L, ¿ya? Y luego vuelvo a la posición original, que era esta, y nos damos cuenta que ya tenemos casi lista la rotación, porque el punto K tiene que quedar donde mismo. Entonces, con regla, unimos los vértices nuevos con el vértice K, ¿ya? Y nos damos cuenta que va a quedar exactamente igual que la figura que como les se la mostraba delante en el video, ¿ya? Ahí. ¿Ven? Entonces la voy a sacar ahora, ¿ya? Y tenemos que recordar que este sería el vértice L, ¿ya? Y este sería el vértice K, ¿ya? Perdón, el vértice J. Vértice J. Ahí sí. Ya, porque el vértice K vendría siendo el mismo en su mismo lugar. ¿Ya? También tenemos que pintar la figura nueva de color naranjo. Entonces acá esto no va a quedar pintado de color naranjo. Recuerden utilizar regla, por favor, para que quede muy bien hecho el trabajo. ¿Ya? Luego seguimos con la otra rotación que nos piden acá, que dice lo siguiente. ¿Ya? Esta rotación dice: realiza una rotación del triángulo X y Z a partir del vértice X con un ángulo de 180 grados en sentido antihorario. ¿Ya? Pinta la nueva figura de color naranja. ¿Ya? Significa lo siguiente. Vamos a mover esta figura en sentido antihorario. Eso significa al revés de cómo se mueven las agujas del reloj. ¿Ya? Y a partir del vértice X. O sea que esta figura se va a mover más o menos así como estoy mostrando, ¿ya? Se movería así, ¿ya? Ahí tendríamos 90 grados, pero si seguimos, ahí completaríamos 180 grados, ¿ya? Entonces nos quedaría dibujada aproximadamente de esta forma, ¿ya? Así, ¿ya? Ya, y para lograrlo, es un poco más fácil que el ejemplo anterior, pues lo que tenemos que hacer es contar desde el vértice X, ¿ya? Lo mismo que contamos
hacia el vértice Y y al vértice Z, ¿ya? Entonces, si yo cuento desde el vértice X al vértice Y, nos vamos a tener lo siguiente. Digo, 1, 2 hacia abajo, ¿ya? Y luego 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha. O sea, 2 abajo, 5 a la derecha. Eso significa 1, 2 hacia arriba y 1, 2, 3, 4, 5 a la izquierda, ¿ya? Ahí tenemos entonces Y, ¿ya? Luego tenemos entonces el vértice Z, ¿ya? El vértice Z. Y el vértice Z, entonces para eso contamos un espacio hacia arriba, ¿ya? Y 1, 2, 3 espacios a la derecha. Eso significa que voy a contar al revés. Un espacio hacia abajo y 1, 2, 3 espacios hacia la izquierda. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces el vértice Z, ¿ya? Y luego el vértice X se queda tal cual donde está, en su mismo lugar. Entonces ahora vamos a unir X con Y, vamos a unir Y con Z y vamos a unir X con Z, ¿ya? Y tenemos lista nuestra rotación en 180 grados en sentido antihorario, ¿ya? Entonces para esto vamos a comprobar con este pequeño recorte, ¿ya? Que calza perfectamente y las dos figuras son congruentes, ¿ya? Solamente que a esta figura tenemos que marcarla como sus vértices Y', Z', ¿ya? Y pintar con color naranjo el interior para que quede según las instrucciones, porque todas las instrucciones son parte del puntaje, ¿ya? El usar regla, el pintar de un determinado color, marcar donde corresponde y contar cómo corresponde, es parte del puntaje, ¿ya? Entonces, hemos terminado hasta el momento, queridas y queridos estudiantes, los ejemplos de rotación, ¿ya? En sentido horario, sentido antihorario, ¿ya? El ejemplo de reflexión, ¿ya? Y el ejemplo de traslación, ¿ya? Vamos a continuar entonces con la siguiente hoja de esta guía. Atención. En matemática le llamamos ejes de simetría a las líneas imaginarias que permiten dividir objetos o elementos en partes reflejadas y congruentes. Por ejemplo, si nosotros acá observamos la letra A mayúscula, ¿ya? Y dibujamos una línea que parta por la mitad verticalmente a esta letra, nos vamos a dar cuenta que la parte izquierda es exactamente igual a la parte derecha, ¿ya? Y una es el reflejo de la otra, por lo tanto acá tenemos un eje de simetría, ¿ya? Sin embargo, si la partiéramos horizontalmente nos damos cuenta que la parte de abajo no coincide con la parte de arriba, por lo tanto no tendríamos un eje de simetría horizontalmente, solamente sería verticalmente, ¿ya? En el caso de la letra E, ¿ya? En el caso de la letra E, si nosotros la partimos horizontalmente, nos damos cuenta que la mitad de arriba es congruente con la mitad de abajo, ya que la mitad de abajo es el reflejo fiel de la mitad de arriba, ¿ya? En el caso de la letra H, podemos observar ambos ejes de simetría. Podemos observar un eje de simetría vertical, ya que la mitad derecha es congruente con la mitad izquierda, se reflejan, así como también podemos observar un eje de simetría horizontal, ya que la mitad inferior es el reflejo de la mitad superior y son congruentes, ¿ya? Entonces acá tenemos dos ejes de simetría. En el caso de la letra P, por más que quisiéramos intentar dibujar o marcar los ejes de simetría, nos damos cuenta que es una letra asimétrica, ya que al cortar en dos partes por la mitad, ya sea horizontal, vertical o diagonalmente, nos damos cuenta que no tendría partes congruentes, ¿ya? Esto que acabo de explicarles acá nos va a servir mucho para continuar realizando la actividad que se pide en la hoja número 2, donde se solicita lo siguiente, ¿ya? Dice, usa este plano y sus cuadros para dibujar lo siguiente. Una letra mayúscula que tenga solo un eje de simetría horizontal, ¿ya? Segundo, una letra mayúscula que tenga solo un eje de simetría vertical. Tercero, una letra mayúscula que tenga dos ejes de simetría, uno horizontal y el otro vertical. Cuarto, una letra mayúscula que no tenga ejes de simetría, ¿ya? Y para eso van a usar este plano cartesiano que está aquí, ¿ya? En donde pueden colocar una letra acá, la otra acá,
la otra acá y la otra acá, y así caben las 4 letras sin mayores problemas, ¿ya? Número 6. Usa tu regla y un lápiz rojo. Dibuja los ejes de simetría de los cuadriláteros que se muestran. Recuerda que algunos tienen solo uno, otros tienen solo dos, algunos tienen 4 y otros no tienen ejes de simetría, ¿ya? Entonces les voy a explicar cómo hacer lo siguiente. Al final de la hoja habían unos recortes similares a estas figuras que están acá. Por ejemplo, este es el cuadrado, ¿ya? Y el cuadrado, si nos damos cuenta bien, ¿ya? Podemos doblarlo de esta forma horizontalmente, ¿ya? ¿Ya? Al doblarlo horizontalmente, voy a desarmarlo ahora, nos damos cuenta que la mitad de arriba es congruente con la mitad de abajo, ¿cierto? Mitad de arriba es congruente con la mitad de abajo, por lo tanto ahí ya tenemos un eje de simetría, ¿ya? Si también lo doblamos de manera vertical, va a suceder lo mismo, ¿ya? Va a suceder lo mismo, lo estoy doblando ahora en este momento, en donde la mitad izquierda es igual a la mitad derecha, ¿ya? Entonces ya tendríamos ahí dos ejes de simetría, ¿cierto? Tendríamos uno horizontal, otro vertical, ¿ya? Pero también si nosotros nos damos cuenta y lo doblamos en forma diagonal, de esquina a esquina, tomando en cuenta los ángulos opuestos, ¿ya? Entonces aquí tenemos otro eje de simetría, ya que la mitad inferior izquierda es igual a la mitad superior derecha, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que el cuadrado tiene hartos ejes de simetría, ¿cierto? Entonces aquí yo lo voy a desdoblar, ¿ya? Y luego lo puedo doblar en forma diagonal, ¿ya? Y nos damos cuenta que también en la otra diagonal forma dos figuras congruentes, la esquina inferior derecha con la esquina superior izquierda, ¿ya? Es decir, finalmente si marcamos con regla todos los ejes de simetría del cuadrado, tendríamos que marcar un eje de simetría, uno horizontal, uno vertical, ¿ya? Uno que sea diagonal descendente y uno que sea diagonal ascendente. Ahí tendríamos entonces 4 ejes de simetría para el cuadrado, ¿ya? En cambio, en el caso del romboide, perdón, ya me había confundido con el nombre. Ese es el romboide, ¿cierto? ¿Ya? El romboide, si nos damos cuenta y quisiéramos partirlo por la mitad, doblarlo por la mitad, nos damos cuenta que sus partes no coinciden, sus esquinas no coinciden, ¿ya? Y nos dejaría partes congruentes por reflexión, ¿ya? Entonces, no tendríamos congruencia, no tendríamos eje de simetría en este caso, ya sea horizontalmente ni verticalmente, ni tampoco de manera diagonal, ya que al doblarlo en ningún momento coincidirían sus vértices, ¿ya? En ningún momento coinciden los vértices, por lo tanto, este lo vamos a dejar vacío, sin ningún eje de simetría, ¿ya? Ahora bien, en el caso del rombo, ahí tenemos el rombo, ¿ya? Nos damos cuenta que al doblarlo de forma horizontal, ya tenemos que la mitad inferior, ya es congruente con la mitad superior, ¿cierto? Y al doblarlo de manera vertical también, ya así como lo estoy haciendo ahora, al doblarlo de manera vertical, ya la mitad izquierda es congruente con la mitad de la derecha. Por lo tanto, en el rombo podemos observar que sucede algo muy parecido a lo que pasó con el cuadrado. ¿Ya? Voy a despegar aquí la figura. Ahí sí. Ahí tenemos entonces el rombo. Y lo que tendríamos que marcar acá entonces en este caso es que pudimos observar un eje de simetría vertical y un eje de simetría horizontal. ¿Ya? Bien. Lo mismo va a suceder en el caso del rectángulo. ¿Ya? En el caso del rectángulo, ya podemos doblarlo horizontalmente, ¿cierto? Ya, horizontalmente y
también verticalmente y nos damos cuenta que coinciden sus vértices, sus esquinas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si lo dobláramos en forma diagonal? Si lo doblamos en forma diagonal, ¿ya? Nos damos cuenta que no coinciden las esquinas, ¿cierto? Por lo tanto, aquí también observamos solamente un eje de simetría horizontal, ya que la mitad de arriba es congruente y reflejada con la mitad de abajo, y también un eje de simetría vertical, ya que la mitad izquierda es congruente con la mitad derecha, ¿ya? Finalmente llegamos ahora al trapecio, ¿ya? Este es un trapecio isósceles, ya que sus lados izquierdo y derecho son iguales. ¿Ya? Entonces tenemos este trapecio, y el trapecio, si lo doblamos horizontalmente, ¿ya? Nos damos cuenta que no coinciden sus vértices. Si lo doblamos en forma diagonal, ¿ya? Tampoco, mucho menos, queda un poco más asimétrica la figura, ¿ya? Pero si lo doblamos verticalmente hablando, ¿ya? Si hacemos un doblez vertical, vamos a hacer el doblez correcto, ahí sí, ¿ya? Nos damos cuenta que la mitad izquierda coincide con la mitad derecha, ¿ya? Entonces, aquí observamos que solamente tenemos un eje de simetría vertical, ¿ya? Entonces, marcamos el eje de simetría de forma vertical, ¿ya? Ahí tendríamos entonces la conclusión, lo que había que hacer, ¿ya? Dibujar los ejes de simetría de los cuadriláteros que se muestran. Entonces descubrimos que el cuadrado tiene 4 ejes de simetría, el romboide no tiene eje de simetría, el rombo sí tiene 2 ejes de simetría, el rectángulo tiene 2 ejes de simetría y el trapecio tiene solo uno, ¿ya? Bien, finalmente viene esta actividad en donde tienen que aplicar lo que ya aprendieron al principio del video, donde sale que tenemos que realizar una traslación de este triángulo, ¿ya? Siguiendo 11 a la derecha y 5 hacia abajo, ¿ya? Contando 11 cuadraditos a la derecha y 5 hacia abajo. Y luego la actividad número 8, en donde se nos pide realizar una reflexión de esta figura, ¿ya? Por lo tanto, esta figura quedaría dibujada encima de la línea, ¿ya? Bien, muchas gracias, queridas y queridos estudiantes, por esperar este video. Espero que les vaya muy bien con estas instrucciones que les acabo de dar.